Buenas chicas, nada, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción a nivel de anatomía para que entendáis un poco los mecanismos por los que se produce el parto, ¿vale? Nada, aquí tenemos una columna con su pelvis, ¿vale? Que va a ser la estructura que va a tener que atravesar el bebé para poder salir al exterior, ¿vale? Deciros que esta pelvis nos encontramos en el sacro, ¿vale? Que se encuentra en la parte posterior, que tiene forma de triángulo, y luego los ilíacos y el pubis, ¿vale? Para localizarlo nos podemos colocar una mano en la parte final de la espalda, ¿vale? Una vez se acaba la zona lumbar, empieza el sacro y colocamos la mano de forma vertical, ¿vale? De esta manera notaremos como al apoyar la mano el coxis se mete hacia adentro, ¿vale? Entonces nos encontramos el sacro y la parte final del sacro, que es el coxis que se introduce hacia adentro, ¿vale? A los laterales nos encontramos las palas ilíacas y por delante nos encontramos el hueso del pubis, ¿vale? Con esto podemos localizar nosotros la posición de pelvis neutra que decimos siempre, que yo siempre os digo. Colocamos una mano en las espinas ilíacas, ¿vale? Que son los huesos laterales, y en el pubis. Y ese triángulo tiene que estar totalmente vertical. Ahí nos encontramos en pelvis neutra. Los isquiones, que son los huesos sobre los que nos sentamos, ¿vale? Cuando tocamos la parte dura, esos son los isquiones, que son la parte baja de la zona pélvica, ¿vale? Entonces nos encontramos que en esta pelvis varios estrechos. Si colocamos una mano entre el pubis y la parte del sacro, ¿vale? El estrecho que queda delimitado en medio es el estrecho medio. Por encima de él nos encontraremos el estrecho superior, que estará justo en la parte del talón de nuestra mano. Si trazamos una línea entre el talón de nuestra mano y el pubis, nos encontraremos el estrecho superior. Y finalmente el estrecho inferior, que es la parte de abajo del todo, está delimitado por el pubis por delante, ¿vale? Que forma una especie de rombo, el coxis y luego los isquiones, ¿vale? Entonces ahí nos encontramos una especie de rombo. ¿Cómo funciona esta pelvis? ¿Cómo se mueve? Pues esta pelvis lo que hace durante el parto es como una especie de palanca, ¿vale? De tenaza. De esta forma nos encontramos que en un primer momento tenemos que buscar todos los movimientos de apertura, que son los que se están trabajando sobre todo al final del embarazo. Cuando empiezan las contracciones buscamos movimientos de apertura. ¿Por qué? Porque buscamos la dilatación, ¿vale? En esta fase de dilatación lo que estamos buscando es que el bebé se encaje en la parte superior, ¿vale? Si la pelvis está cerrada, si nosotros estamos con movimientos de rotación interna, no estamos favoreciendo esa apertura de la pelvis, ¿vale? Entonces, para favorecer esa apertura de la pelvis vamos a buscar siempre movimientos de rotación externa, de apertura, todo lo que podamos trabajar ahí, vamos a buscarlo, ¿vale? Y luego vamos a buscar empuje, podemos, durante la contracción, ahora os explicaré, empuje sobre la parte baja del sacro, ¿vale? Porque funciona a modo de palanca. Imaginaros que este es el agujero, ¿vale? El estrecho que se queda. Si yo empujo de la parte superior del sacro, lo que estoy haciendo es cerrar el agujero, mientras que si empujo de la parte inferior del sacro, lo que estoy haciendo es abrir más ese agujero, favoreciendo que el bebé se encaje arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué nos encontramos? En un primer momento buscamos el encajamiento del bebé en la parte superior. Una vez lo tenemos encajado, para que el bebé pueda salir por la parte inferior, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. La pelvis lo que hace es un movimiento de cierre de la parte superior y de apertura de la parte inferior. Y de este modo el bebé se expulsa por la parte inferior, ¿vale? Muchas veces nos imaginamos este canal del parto como algo totalmente vertical, como que es una cosa así. Y realmente no es así. No es una cosa vertical, sino que es como una especie de cilindro que va adaptándose al bebé, se va adaptando a él para finalmente salir por la vagina, que se encuentra en dirección hacia adelante. Entonces realmente es como que hace una especie de curva, ¿vale? La circunferencia esa, el cilindro genera una especie de curva, de forma que se encaja el bebé en la parte superior y luego se va desplazando hacia la parte anterior para finalmente salir por la parte anterior, ¿vale? Entonces, hemos dicho eso, en un primer momento buscamos movimientos de apertura y luego lo que vamos a hacer es buscar, una vez esté ya el bebé encajado, en la fase final del expulsivo, cuando empezamos con los pujos, ¿vale? Que nos lo indicará la matrona y bueno, lo notaremos nosotros con unas contracciones más intensas y la sensación de pujar, ¿vale? Y aparte nos lo indicará la matrona. Entonces, en ese momento lo que buscamos es la apertura del estrecho inferior. ¿Cómo vamos a buscar eso? Con movimientos de rotación interna, ¿vale? ABD, es decir, apertura, pero con rotación interna,
no con rotación externa, porque si no lo que estamos haciendo es mediante la tenaza, estamos cerrando en la parte superior, o sea, estamos abriendo la parte superior y cerrando la parte inferior. Lo que buscamos es lo contrario. Cierro la parte superior y abro la parte inferior para que pueda salir el bebé, ¿vale? Eso como introducción. En cuanto al parto, lo podemos dividir en dos fases, ¿vale? La fase de dilatación y luego la fase ya de parto del expulsivo. En la primera fase, en la fase de dilatación, vamos a empezar, que será cuando notemos que estamos de parto, ¿vale? Va a empezar con unas contracciones irregulares, más separadas en el tiempo y con una intensidad más baja. Cuando esas contracciones se hagan con una intensidad mayor y la frecuencia sea entre 2 y 5 contracciones cada 10 minutos de unos 60 segundos, entonces quiere decir que estamos empezando en el trabajo de parto, ¿vale? Durante toda la fase de dilatación lo que vamos a hacer es buscar posiciones de dilatación, de apertura, de rotación externa, ¿vale? Acordaros de la palanca, que lo que buscamos es la apertura del estrecho superior para poder encajar al bebé ahí, ¿vale? Entonces eso lo vamos a buscar todo con posturas de apertura y de rotación externa, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esas posturas? Las podemos hacer tanto estando de pie, estando tumbada de lado para relajar, ¿vale? Vamos a evitar en esta fase todo lo que sea el apoyo sobre la parte de las bases sacras, es decir, la parte de arriba. Acordaros cuando nos ponemos la mano en el sacro, en la parte superior vamos a evitar el apoyo. Si hacemos empujes, lo vamos a hacer en la parte inferior, más en la zona del coxis. ¿Por qué? Acordaros de la palanca. Si yo empujo de la parte superior, lo que estoy haciendo es cerrar el estrecho superior. Si yo empujo de la palanca inferior, lo que estoy haciendo es abrir todavía más el estrecho superior. Entonces todos los empujes que hagamos en esta fase los vamos a hacer sobre el estrecho inferior. Por lo tanto, evitar, si nos tumbamos, evitar apoyarnos sobre esa parte, ¿vale? Sobre la parte superior del sacro. Entonces vamos a buscar eliminar ese apoyo sacro y hacer ejercicios en bipedestación. Podemos hacerlos o bien de pie, estando sentados, estando apoyados sobre la pelota, estando en cuadrupedia, que lo hemos hecho otras veces. Vamos a explicar algunos ejercicios, ¿vale? Básicamente se resume en buscar ejercicios de movilidad pélvica, ¿vale? De báscula pélvica, tanto en ante como en retro, ¿vale? Tanto en anteversión como en retroversión. Vamos a buscar traslaciones laterales de la pelvis, ¿vale? Vamos a buscar todos los movimientos que sean lo más amplio posible. Otras veces os he dicho que hiciéramos más un movimiento más específico, únicamente solo de la pelvis. Aquí me da igual realmente si acompaña un poco la lumbar, porque al final el movimiento va a ser más global y lo que estamos buscando es la mayor amplitud que podamos de la pelvis, ¿vale? Entonces, todo lo que vamos a hacer es anterretrováscula, traslaciones laterales, incluso circunducciones, ¿vale? Lo vamos a hacer tanto en un sentido como en otro, buscando siempre la movilización. Acordaros cuando hemos trabajado de movilidad de cadera, que hemos trabajado también en límites articulares, es decir, trabajamos hasta el final y buscamos en todos los sentidos, buscamos la amplitud articular, ¿vale? En un principio, en cuanto a los ejercicios de bipedestación, los podemos hacer bien apoyados sobre una superficie alta, en este caso muy bajito, ¿vale? Imaginaos una superficie más alta y empezamos a hacer traslaciones, ¿vale? Empezamos a hacer anterretrováscula, empezamos a hacer traslaciones hacia un lado y hacia otro. Podemos apoyar el pie en un escalón, si tuviéramos la posibilidad de tener un escalón, podemos también con esa simetría jugar a trasladar el peso hacia arriba del escalón y hacia abajo del escalón, ¿vale? Jugando ahí con toda la movilidad pélvica, tanto en un sentido como en el otro. Luego subir el otro pie encima del escalón y trabajaríamos ahí en un sentido y en otro, ¿vale? En ante y retrovásculas. Buscamos ahí siempre la movilidad. ¿Cómo nos pueden ayudar nuestra pareja o la persona que esté con nosotros? Estando nosotros en esa posición, acordaros siempre ejercicios de apertura, entonces con rodillas hacia afuera, los pies apuntando hacia afuera en semiflexión, ¿vale? Rodillas semiflexionadas. Nos pueden ayudar con el empuje sacro. Acordaros que el empuje no lo vamos a hacer en la parte superior, sino que lo vamos a hacer en la parte inferior. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en la parte superior, lo que estoy favoreciendo es la anteváscula. Entonces estamos cerrando el estrecho superior. Si yo lo hago en la parte inferior, lo que estoy favoreciendo es ayudarnos a nosotros a bascular la pelvis. Entonces acordaros, si yo estoy en esta posición, el empuje lo hago prácticamente en el coxis. Y de esa forma lo que estoy haciendo es favorecer la retrováscula, ¿vale? Favorezco el movimiento de retrováscula. En la parte inferior hay pequeños empujes.
Nos pueden ayudar también con el puño, ¿vale? Apoyaríamos ahí y entonces empujaríamos hacia abajo, que nos empujen en la zona lumbar, hacia abajo para, como haciendo un pequeño masaje, o bien con frotes, ¿vale? Frotando la mano, también haciendo un pequeño masaje. Otras posiciones que podemos buscar, ir buscando nosotros si no tenemos, o sea, o bien apoyados en una superficie alta, o bien apoyados sobre el fútbol. Otra cosa que podemos hacer estando de pie es coger el fútbol, ¿vale? Nuestra pareja, la persona que nos está acompañando, se apoyaría en el fútbol de esta forma y nosotros vendríamos a apoyarnos justo encima, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo soy la pareja, os tumbaríais con vuestra espalda pegada hacia mí, ¿vale? Y entonces yo desde detrás lo que haría sería recogeros el abdomen para eliminaros un poco el peso, ¿vale? Para evitar toda la presión que tenéis en la parte inferior. Entonces levantamos ahí un poco el abdomen y es como que sujetamos el peso del bebé para intentar quitar a vosotras tensión de toda la zona abdominal, ¿vale? Y ahí lo mismo, podemos hacer balanceos hacia un lado, podemos hacer ejercicios de anterretrováscula, podemos hacer simplemente pequeños bombeos. Es simplemente una forma de que a vosotras os puedan ayudar aliviándoos un poco el peso que tenéis en esa zona, ¿vale? Estos ejercicios también los podéis hacer de forma previa, no necesariamente solo durante el parto. Pasamos a posiciones de cuadrupedia, ¿vale? En cuadrupedia, ¿qué podemos hacer? Exactamente igual. Me puedo poner en cuadrupedia y me puedo apoyar sobre el fútbol. Me puedo apoyar o bien aquí o bien me dejo caer, ¿vale? Desde esta posición puedo hacer pequeños balanceos hacia adelante y hacia atrás, hacia un lado y hacia otro, trabajar con el ejercicio de báscula pélvica, me puedo bajar hacia abajo y desde esta posición igualmente relajar ahí, ¿vale? Acordaros siempre con posición de apertura de las piernas, ¿vale? Busco siempre la apertura y con la rotación externa. Y en esta posición puedo reposar. ¿Qué puede hacer la persona que esté con nosotros? Pequeños masajes. Puede pegar con los puños, y, sin impacto obviamente, ir haciendo pequeños masajes, ¿vale? Un pequeño empuje sobre toda la zona lumbar a modo de masaje, o bien flotando, ¿vale? Flotando las manos exactamente igual. Otra cosa que nos puede hacer desde esta posición nos puede ayudar con el sacro, exactamente igual que antes. El empuje se hace sobre la parte inferior del sacro para favorecer el movimiento de la apertura del estrecho superior. Entonces, en esta posición nosotros estaríamos tumbadas, nosotros reposaríamos en la pelota como he hecho antes, y la persona que esté con nosotros lo que haría sería se pondría en el lateral y ahí haría pequeñas presiones sobre el sacro, ¿vale? Sobre la parte inferior, acordaros. No es en la parte superior, sino es en la parte inferior. Aunque yo me traslade hacia abajo, si ponemos la mano, cuando hemos hecho el ejercicio de poner la mano para localizar estructuras, donde se acaba la lumbar, ponemos la mano. Y justo donde se mete hacia adentro, ¿vale? Pues en esa zona es donde hacemos el pequeño empuje. No en el borde final tampoco, pero sí en la parte más inferior, para buscar la apertura del estrecho superior, ¿vale? Y ahí ir haciendo lo mismo, ir haciendo pequeños masajes, ir haciendo movimientos de báscula pélvica. Lo mismo, podemos buscar en posiciones asimétricas. Puedo adelantar una pierna y la otra no, y trabajar ahí en movilidad pélvica. Acordaros que siempre vamos a buscar movimientos de amplitud máxima articular. Trabajamos en un sentido y luego trabajaremos en otro, exactamente igual. Trabajamos con apertura y con rotación externa. Todos los movimientos que podamos hacer de apertura y rotación externa en esta fase irán bien, ¿vale? Tanto con las dos piernas al mismo nivel como con una pierna adelantada y la otra atrás. E incluso si tuviéramos algún pequeño escalón también podríamos. O incluso adelantar, subir una pierna y la otra en esta posición. Trabajar ahí con movilidad en un sentido y en otro, ¿vale? Pasamos a ejercicios en sedestación. ¿Qué podemos hacer en sedestación, estando sentados? Exactamente igual. Podemos hacer ejercicios de báscula pélvica, de inclinaciones, podemos hacer pequeños círculos estando sentados en el fútbol, ¿vale? Acordaros que lo que voy a evitar será el apoyo en la parte superior, entonces las posiciones estando tumbadas las vamos a evitar. Si me quiero tumbar porque estoy cansada, me tumbo de lado con un cojín entre las piernas, ¿vale? Ponemos un cojín entre las piernas y ahí podemos reposar sin problema. Podemos ir cambiando incluso de un lado y de otro. Ir jugando ahí con la flexión de cadera. Yo me tumbo,
yo me tumbo, me pondría un cojín entre las piernas y puedo jugar o bien estando aquí o bien trabajar con la flexión de cadera y demás, ¿vale? ¿Qué más ejercicios podemos hacer? Estando sentadas en el suelo, ¿vale? Me sentaría en posición de sirena y me apoyo sobre el fútbol. En esta posición yo me relajo, ¿vale? Descanso. ¿Qué podemos hacer desde aquí? O bien con apertura desde cadera, ¿vale? Ahí hacer pequeños bamboleos y que la persona que vaya con nosotros que nos haga los pequeños empujes sobre el sacro, ¿vale? En esta posición lo que hacemos es elevar un pelín el peso. Entonces, imaginaos que ahora la columna sois vosotras y yo haría los pequeños empujes estando vosotras sentadas sobre el sacro. Y aquí os podría aliviar estando vosotras totalmente relajadas con el empuje a nivel de la columna, con los pequeños masajes y con el empuje sobre el sacro, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Esto lo haríamos en los dos sentidos, tanto de un lado como de otro, para buscar la movilidad en ambos sentidos. Otra cosa que podemos hacer estando sentados es exactamente igual que hemos hecho estando de pies. Nos apoyamos sobre una superficie, ¿vale? Y ahí hacemos lo mismo, podemos o bien descansar, buscar pequeños movimientos de estiramiento, simplemente cuando venga la contracción más fuerte, cuando sea la contracción más desagradable, no buscamos tanto movimiento de movilidad, sino que lo que hacemos es más relajación, más estiramiento, más que nos empujen y que nos hagan esas pequeñas presiones para aliviar todo el dolor que tenemos, ¿vale? Entonces en esta posición simplemente relajamos, hacemos respiraciones, acordar, no hace falta hacer respiraciones muy profundas, simplemente una respiración calmada, coger el aire por la nariz y soltarlo por la boca. Esto nos vale para todas las posiciones, ¿vale? Simplemente es un momento para estar tranquilo y para simplemente buscar ejercicios de estiramiento y de relajación, ¿vale? Vamos a buscar todas las posturas de apertura. Otra cosa que podemos hacer es tumbarnos, o sea, agarrarnos de alguien, perdón, nos agarramos y ahí buscamos el estiramiento, ¿vale? Imaginaos que vuestra pareja se pone delante y ahí nos agarraríamos de los brazos y tiraríamos ahí haríamos pequeños ejercicios de báscula, ¿vale? Los podemos hacer o bien con el fútbol o bien sin el fútbol. Nos colgamos y bajamos ahí hasta abajo con las rodillas hacia afuera siempre, acordaros, ¿vale? Para buscar todos los ejercicios de apertura. En cuanto a los ejercicios en la fase de dilatación serían más o menos estos, ¿vale? Acordaros siempre, apertura, rotación externa, movilidad pélvica en un sentido y en otro, circunducciones, ante-retrováscula y traslaciones, ¿vale? Ir buscando la postura en la que vosotras os sentís más cómodas. Una vez finaliza la fase de dilatación, empezamos ya en la fase del expulsivo, ¿vale? Que es cuando ya se ha alcanzado una mayor dilatación y empieza la fase en la que el bebé ya se ha encajado en el estrecho medio, ¿vale? Que es lo que hemos conseguido durante toda la fase de dilatación. El bebé ha descendido y se ha encajado en el estrecho medio. Entonces, en esta fase final, lo que va a pasar es el bebé al estrecho inferior y del estrecho inferior sale al exterior. ¿Qué tenemos que buscar? Hasta ahora hemos buscado los movimientos de apertura, acordaros, para que se encaje el bebé. Ahora lo que tenemos que buscar es todo lo contrario, buscamos la apertura del estrecho inferior, por lo tanto tenemos que abrir la parte inferior y cerrar la superior. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con todos los ejercicios de báscula, o sea, de rotación interna, ¿vale? Entonces, cuando se hacen los pujos, normalmente se hacen con una mayor flexión y en rotación interna, ¿vale? No tanto en rotación externa, porque lo que hacemos es abrir las palas ilíacas. Entonces, hay muchas posturas y en función del hospital donde estéis os dejarán hacerlo en una posición o bien os darán simplemente la posición de litotomía, que es en la que estéis zumbadas y apoyáis las piernas en las perneras, ¿vale? ¿Cómo vais a notarlo vosotras? Cuando el bebé se encaja, ejerce una presión sobre toda la musculatura del suelo pélvico, que es lo que a vosotros os va a dar la sensación, la necesidad de pujar, ¿vale? Si os ponen la epidural, hay veces que esa sensación no se nota tanto, no pasa nada, porque de todas formas siempre nos lo va a avisar de forma previa el ginecólogo y la matrona. Antes de pujar siempre nos lo tienen que avisar para evitar desgarros del suelo pélvico, ¿vale? Porque hay veces que se nota esa sensación de manera previa al momento de pujar. Por lo tanto, si pujamos de forma previa, hay más posibilidades de desgarros, ¿vale? Entonces, siempre preguntar y de todas formas os irán diciendo ellos. Más cosas. Nada, el tema de los pujos. Lo que vamos a hacer, siempre vamos a buscar un par de contrafuerzas, ¿vale? Se pueden hacer o bien en inspiración, es decir, cojo aire,
aguanto el aire, hay algunos sitios donde lo hacen así, ¿vale? Aguanto el aire en la apnea y ahí hago empujo, ¿vale? ¿Qué pasa? Con este ejercicio lo que estamos haciendo es el diafragma baja, pero al hacer la apnea y hacer el pujo con la apnea, lo que hacemos es aumentar muchísimo la presión sobre el suelo pélvico. Entonces, con este tipo de pujo hay una mayor probabilidad de desgarro. El pujo que más se recomienda es en expiración. Es decir, yo cojo aire, abro costillas y suelto el aire muy poco a poco y a la vez voy con una contracción en transverso, que es lo que hemos practicado tanto en clases. Es decir, cierro la cremallera, ¿vale? Meto barriga, las sensaciones de meter barriga, pero en clase muchas veces lo hemos hecho desde abajo hacia arriba, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es lo contrario, bajar desde arriba hacia abajo, pero metiendo barriga. No es abombando el abdomen en apnea, que no me sale el aire, sino que es haciendo un meto barriga relajando suelo pélvico, ¿vale? Otras veces que hemos hecho la contracción de transverso, relajando suelo pélvico. Acordaos, si cerramos desde suelo pélvico, si yo contraigo la musculatura del suelo pélvico, lo que estoy haciendo es, aunque aumente la presión con el transverso, si cierro suelo pélvico no estoy permitiendo al bebé salir por debajo. Entonces lo que tengo que hacer es una contracción de suelo pélvico. Imaginaos una faja, cierro desde transverso, o sea, una contracción de transverso, perdón. Cierro desde transverso y libero suelo pélvico. De esta forma lo que estoy haciendo es cierro y baja el bebé, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, en expiración, voy a coger aire abriendo costillas y al soltar el aire voy a meter barriga hacia adentro relajando suelo pélvico, como si quisiera hacer pis, ¿vale? Relajo totalmente y de esa forma hago el pujo. ¿Cómo podemos aumentar más el pujo? ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Con la S, tendréis que probaros también cómo notáis vosotras más sensación de pujar. O bien con la S o bien con la F, ¿vale? Entonces podemos hacer ejercicios si queréis antes para practicar. Lo que voy a hacer es cojo aire y al soltar el aire voy a bascular pelvis. Acordaros que lo que busco es el expulsivo, ¿vale? La expulsión. Entonces voy a bascular la pelvis y voy a hacer el meter barriga diciendo la F o la S, relajando suelo pélvico. Entonces cojo aire y al soltar el aire intentamos alargar el pujo todo lo que pueda, ¿vale? Entonces, ir probando, que cada una pruebe en su casa de forma previa con qué sensación, con qué letra ella tiene más sensación de empujar. Hay gente que lo nota más soplando una vela. Hay gente que lo nota más con la F y hay gente que lo nota más con la S. Entonces ahí tenéis que buscar cada una cómo os sentís más cómodas, ¿vale? Otra parte a tener en cuenta en el empujo, aparte de la respiración, es la parte de la contrafuerza. Lo que tenemos que visualizar es que nos queremos alejar del bebé, ¿vale? Imaginaros que el bebé lo quiere empujar hacia abajo, ¿vale? Entonces hay una forma que es, si yo permanezco en el mismo sitio y el bebé está bajando, el bebé va a ir bajando. Pero ¿cómo podemos adelantar ese proceso? Si nosotros nos alejamos del bebé, es decir, hacer un par de contrafuerzas y a la vez que el bebé desciende, yo asciendo, ¿vale? Entonces, en todas las posiciones vamos a intentar buscar ese par de contrafuerzas. Ahora explicaremos cómo. Entonces, en posición de litotomía, por ejemplo, empezamos con esa, si queréis. Estando ya tumbada, lo que voy a estar es con las piernas apoyadas en las perneras. Lo que voy a hacer es buscando la contrafuerza en rotación interna con una flexión mayor de 90, ¿vale? Una flexión de cadera muy grande y con rotación interna. ¿Cómo sé que estoy en rotación interna? Cuando yo tenga los pies juntos y las rodillas separadas, estoy en rotación externa. Estos son los ejercicios que yo busco en la fase de dilatación. ¿Qué busco en la fase del expulsivo? Lo que busco es todo lo contrario. Junto rodillas y separo pies. Entonces, en la posición de litotomía va a ser algo parecido a eso, con las rodillas juntas y los pies separados. Desde esta posición, lo que voy a hacer es buscar en la fase del expulsivo. Lo mismo con la respiración, cojo aire y en la F o en la S empujo, ¿vale? Empujo metiendo barriga y relajando suelo pélvico. Acordaros, tenemos que relajar suelo pélvico para favorecer el expulsivo, para favorecer la fase final. Entonces, de esta forma cierro desde abajo, o sea, desde arriba hacia abajo hasta que el bebé sale, ¿vale? Intentamos alargar ahí las respiraciones lo máximo que podamos. ¿Cómo hacemos el par de contrafuerzas? Bien con las piernas hacia abajo o bien con las piernas empujando hacia allá, ¿vale? Acordaros que yo lo que quiero es alejarme. Entonces, ¿cómo me alejo? Con contracción de isquios
y con contracción de glúteos, empujando hacia allá. ¿Vale? Entonces lo que hago es, intento alejarme. ¿Cómo podemos practicar eso? En casa con el balón. Cojo aire y al soltar el aire, empujo, ¿vale? Imaginaos que queréis levantar la rodilla a 90, cojo, o sea, a 90, hacia el pecho. Cojo aire y al soltar, empujo. ¿Vale? Entonces al hacer el empujo lo que hago es meter barriga hacia adentro, relajo la parte del suelo pélvico y busco el par de contrafuerzas. ¿Cómo podemos buscar esas contrafuerzas en cuadrupedia, por ejemplo? Si nos pusiéramos en cuadrupedia, lo que yo haría sería, se puede poner mi pareja delante y entonces o bien yo me agarro de ella, de sus brazos, ¿vale? Acordaros como hemos hecho otras veces, nos agarramos de la parte superior. Entonces, bien tracciono hacia ella, o sea, de traérmelo, la intención de traérmelo, ¿vale? Entonces yo lo que estoy haciendo es pujar, metiendo barriga, yo subo hacia arriba y el bebé va hacia abajo. O bien, al contrario, que se pongan detrás, entonces sobre el glúteo, imaginaros, yo estoy así, entonces yo empujo, me ponen la mano en la parte de isquion, yo empujo contra el isquion a la vez que hago el pujo, ¿vale? Entonces ahí tenemos el par de contrafuerzas. ¿Cómo lo podemos hacer en sedestación? Exactamente igual. Desde cuclillas, yo lo puedo hacer agarrado, ¿vale? Y en esta posición lo que hago es, me agarro, lo mismo, contracción de antebrazo, y entonces lo que estoy haciendo es subir a la vez que hago el pujo. Exactamente igual, ¿vale? Es buscar la posición. Está la posición está en cuadrupedia, está en posición de litotomía, están en las sillas que hay de obstetricia en la que estáis semisentadas, ¿vale? Exactamente igual, lo que buscamos es la contracción, entonces yo subiría a la vez que hago el pujo. ¿Cómo lo podemos hacer además de estas posiciones? Tumbados de lado, por ejemplo, también lo podemos hacer. Si nos tumbásemos de lado, buscaríamos, acordaros, la rotación interna. ¿Qué hago para buscar la rotación interna? Separo pies y junto rodillas. Desde esta posición me pueden sujetar a mí la pierna y ir variando la flexión de cadera, ¿vale? Con la rodilla de abajo extendida, ir variando la flexión de cadera y ahí yo haría el pujo, ¿vale? Exactamente igual, buscando el expulsivo. ¿Cómo puedo hacer esto? Empujando bien con la rodilla contra la mano de la persona que me lo esté sujetando, ¿vale? Empujar ahí y ahí realizar el pujo exactamente igual. Siempre lo que vamos a buscar es el par de contrafuerzas, ¿vale? Entonces, nada, es buscar vosotros si queréis en casa. De forma previa podéis ir probando posturas, cómo sentís vosotras cómodas, cómo no. Ir haciendo, mi consejo es eso, que busquéis al final, durante toda la fase de dilatación, si os den la posibilidad de estar moviéndoos todo lo que podáis, siempre y cuando todo esté bajo control, o tener permiso. Y si podéis caminar, todos los ejercicios que podéis hacer de movilidad pélvica. Y luego ya de cara a la fase del expulsivo, igual tiene que ser una postura en la que vosotras os sintáis cómodas. Si no te han elegir porque os ponen en la posición de litotomía, ya sabéis exactamente igual, o sea, realmente no pasa nada. Pero eso, ir probando vosotras en casa, ir probando varias posiciones y buscando la posición en la que vosotros os sentís más cómodas. Al final es un momento vuestro, es un momento que tenéis que estar bien vosotras y sentiros a gusto para poder hacer el trabajo de parto bien y tranquilas. Y nada, esto es así a modo de resumen, un poco todo lo que os quería explicar de tema pujos y tema de posiciones de dilatación y de expulsivo. Espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier duda, me decís, me escribís y os intento ayudar dentro de la medida de lo posible, ¿vale? Un besito grande a todas. Adiós.